metiendo chicos en sus cirugías. No, yo soy clínico. No, cirugía no me meto. Muy bien. ¿Y en tus cirugías cómo te está yendo bien? ¿Y qué tipo de anestesias estás utilizando? ¿Qué fármacos? No, eso hace el anestesiólogo. Entonces, fíjense que ya en la medicina veterinaria ya están separando las especialidades, ¿no? No sé si se acuerdan de Yar. Yar ha sido uno de los estudiantes muy buenos de la carrera de medicina veterinaria y él se dedicaba solamente a la parte de la farmacología con la anestesia. Él cirugías no lo hacía. Y me decía, doctora, le cuento que he apoyado a tal persona y el animal ha despertado en el tiempo correcto, pero he necesitado esta herramienta para que todo esté ok y para no tener problemas en el manejo em, de hacer dormir al animal durante la cirugía o que el animal no sienta tanto dolor, etcétera, ¿no? Entonces vean que las cosas van creciendo, van aumentando y ustedes van a tener mucho más responsabilidades. Entonces, ahí, cuando yo les molesto y les digo, y la fisiología, y esto, y ustedes les cuesta todavía, es por estas cosas cuando ustedes ya vayan ejerciendo la medicina. Antes nunca se pedía una prueba de laboratorio, nada, solo hacían el diagnóstico clínico, sí, este está apto, entra. Bueno, de 100 cirugías, de 100 cirugías, 80 habrán salido bien, pero 20 han tenido un problema y de ese 20 generalmente morían 5, 10. Pero antes se le echaba la culpa al dueño, ¿no? Es que usted le ha traído muy tarde y no sé qué. Pero ahora no, ahora es diferente. Y ahora los dueños gastan su dinerito. Dicen, sí, quiero que mi perrito tenga, incluso para hacer limpieza dental, que el animal va a dormir, resulta que ya se hacen las pruebas de laboratorio porque este animal va a estar como muerto, pero todo o sea, él no va a sentir cuando ustedes hagan los cortes, pero todos sus órganos están funcionando. Y depende de ustedes que durante la cirugía esos órganos funcionen bien. ¿Está bien? Entonces, al ser una ventana fisiológica, podemos decir también que es una medicina basada en la evidencia para la anticipación y gestión del riesgo anestésico quirúrgico. Entonces, aquí hay una imagen que vemos en el centro. Este es un hígado, este es un riñón y este es el corazón. Es por eso que para las pruebas prequirúrgicas siempre piden un electrocardiograma, ¿no? Para ver cómo está bombeando la sangre hacia todo el cuerpo, el corazón. Y también esa sangre, en qué condiciones está, cómo está su serie blanca, cómo está su serie roja. Pero también se evalúa el riñón y el hígado porque de acuerdo al medicamento que ustedes vayan usando, estos serán los órganos que una vez que este fármaco haya cumplido su función, tendrá que eliminar. Porque todo lo extraño que se mete al cuerpo en relación a los fármacos es tóxico. Entonces tiene que haber alguien que tenga la función de eliminarlo. Y ahí está el riñón y el hígado, ¿no? Nosotros sabemos eh, nosotros como laboratorio, para hacer una ayuda correcta para el médico cirujano, es que la muestra tiene que entrar de muy buena calidad. O sea, no tenemos que tener muestras hemolizadas, etcétera, etcétera, lipémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte que es la parte preanalítica tan importante, tenemos que también trabajar con una parte analítica con todos los controles para que el cirujano cuando lea los resultados esté de acuerdo. Yo veo que hay muchos laboratorios que le
meten a la máquina y lo que salga, no importa, te pegan y te lo mandan. Y te dicen, tú eres el que interpreta porque eres el médico. Pero el laboratorio ahí tiene un rol muy importante para que las pruebas que van a salir sean los correctos. Antiguamente decían que hacer una prueba de laboratorio después de que el médico ha hecho su evaluación clínica y todo está normal, era un trámite burocrático, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que no es así, ¿no? Las pruebas de laboratorio va a ser la anticipación directa a los fallos hemodinámicos y disfunciones metabólicas en la depuración de los fármacos. Ustedes van a meter sustancias extrañas al cuerpo del animal y ese tiene que salir. Y cuando hablamos de hemodinámicos, aquí entra el corazón y la sangre, ¿no? Y cuando hablamos disfunciones metabólicas, hablamos principalmente del hígado, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace estas pruebas quirúrgicas? Aquí dice prevenir catástrofes intraoperatorios ocultos, como ser la hipoxia tisular, la toxicidad iatrogénica y la coagulopatía. Y aquí les he puesto que es iatrogénica, que abajito, donde dice daño no intencional o algún efecto adverso a la salud causado directamente por un tratamiento médico, intervención o fármaco. ¿No? Entonces, no es algo voluntario que uno lo hace, pero si tienes las herramientas, y chicos, cuando hay algún problema, les van a decir, muy bien, cuando les lleven a proceso, ¿no? Les van a decir, ¿a qué laboratorio han mandado? A tal laboratorio. Ah, ya, muy bien. ¿Quién afirma usted, de ustedes su respaldo es el resultado del laboratorio, el resultado del electrocardiograma, que ustedes lo tienen que tener por respaldo, ¿ya? Entonces hemos dicho que estos perfiles sanguíneos prequirúrgicos en veterinaria son una ventana fisiológica. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio se van a utilizar para hacer ese análisis prequirúrgico? ¿Qué van a pedir ustedes? Van a pedir la parte de la hematología. Y aquí en la hematología lo importante es el hematocrito, la hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos y el recuento de plaquetas. Son los indicadores para, para el cirujano, ¿no? Vamos a ir desarrollando uno por uno. Luego, también otra prueba importante es el perfil renal. En el perfil renal va a entrar un nitrógeno ureico, BUN está en inglés, y una creatinina, ¿sí? Estos dos valores van a ser importantes para ver si el riñón está eliminando bien eh, eh, todos los elementos de desecho que debe eliminar, ¿ya? Luego, estas pruebas de coagulación en laboratorio, em, en medicina veterinaria, se aconseja principalmente para animales gerontes, no así para animales jóvenes, ¿sí? Para animales gerontes, pero ustedes, cuando hacen su diagnóstico clínico y la anamnesis, deben preguntar, ¿el animal tiene hemorragia? ¿Alguna vez ha sangrado el animal? No, ok. Van a evaluar la parte donde se ve la piel del animal, van a ver si hay algunas petequias, ¿no? Porque si ven eso, no importa la edad que tenga, tienen que hacer una pruebas de coagulación, que a nivel de veterinaria estaba revisando el colegio veterinario qué pruebas está dentro de sus protocolos. Está el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, esas dos pruebas, ¿ya? Luego,
También es bueno evaluar la parte metabólica, pero en la parte metabólica, lo ideal es evaluar principalmente el metabolito que da la energía, que en este caso sería la glucosa. Ahora, si son animales que tienen problemas de, eh, como ser los animales que tienen ahora, en animales adultos hay mucho problema de cáncer, se pedirá también los electrolitos, ¿sí? Pero si un animal es joven, no hay problema. Con la glucosa basta. Pero si un animal es joven, porque muy raro es el animal joven que tenga algún problema de cáncer, ¿sí? Generalmente los gatos, sobre todo, cuando ya tienen arriba de 8 años, van a presentar ese problema. Y en el perfil hepático, tenemos que pedir pruebas que van a evaluar la integridad de la célula. Y ustedes eso se saben de memoria, ¿no ve? Que es el, el ALT y el ACT. Podemos pedir bilirrubina total, pero OT y GGT también. Aquí está la fosfatasa alcalina. Pero algo muy importante es la albúmina. Entonces, si ustedes ven, estamos viendo casi todo el perfil hepático, la gamma glutamiltransferasa, la albúmina, la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina y el ALT, que es un indicador específico en animal monogástrico, no así para poligástrico. Pero eso lo vamos a ver mucho más abajo, ¿ya? Entonces, este perfil quirúrgico en veterinaria es el panel de control del paciente antes de la cirugía. Ya hemos dicho, es una medicina basada en evidencias. ¿Con qué objeto? Con el objeto de prevenir problemas intraoperatorios, ocultos, porque el animal aparentemente puede estar sano en su diagnóstico clínico. No lo tomen, chicos, como un trámite burocrático, costoso, etcétera. Ustedes lo que pueden hacer, porque por eso dice aquí el viejo paradigma, ustedes tienen que concientizar de tal manera de que lo hacen porque el médico tiene que tener un respaldo cuando entre a cirugía. Entonces, ¿qué problemas intraoperatorios ocultos podría haber? Podría haber fallos hemodinámicos, ¿no? Aquí nosotros tenemos que prevenir la hipoxia y la hipotensión. O sea, un animal que va a ingresar a cirugía tiene que, tiene que estar muy bien oxigenados sus tejidos. ¿Y cómo vamos a determinar nosotros esto? Con el hematocrito. Vamos, y con la hemoglobina, porque la hemoglobina nos dice si la cantidad de oxígeno que está llevando es el adecuado. También vamos a prevenir problemas intraoperatorios ocultos como las disfunciones metabólicas, una alteración en la depuración y biotransformación de fármacos. ¿Qué hemos dicho, chicos? Hemos dicho que el riñón, cuando un 70% de su función se ha deteriorado, recién van a mostrar indicadores. Caso contrario, no lo va a hacer, ¿sí? Y las catástrofes intraoperatorias, que sea identificación de coagulopatías silentes. Ahora, hay 5 pilares de la estabilidad intraoperatoria. Pregunta de examen. Todo es pregunta de examen, ¿sí? Hay 5 pilares de la estabilidad intraoperatoria. Cada prueba de laboratorio responde una amenaza hemodinámica o metabólica, ¿no? Específica durante la anestesia, en el momento que está durmiendo el animal. Entonces, una de esas es el transporte de oxígeno tiene que ser adecuado. ¿Cómo yo voy a ver? Con el área de hematología, con un hemograma. ¿Esto qué va a prevenir?
va a prevenir, va a hacer una prevención del riesgo de hipoxia celular y acidosis láctica tisular. Cuando el tejido, ustedes esto han llevado en bioquímica, cuando el tejido no oxigena, resulta que yo les he explicado esto, pero en bacterias, en hongos, pero en la parte de animales domésticos, lo que ocurre es que cuando el oxígeno no llega al músculo, el músculo, esa célula muscular, para no morir, porque necesita oxígeno, ese piruvato, en vez de convertirse en acetilcoenzima A, luego entrar al ciclo de Krebs y luego producir energía, etcétera, etcétera, lo que hace es que para no morir esa célula se convierte en ácido láctico. Entonces hay una acidosis láctica tisular. Y en la clase anterior, con su auxiliar, ustedes han visto los problemas de alcalosis y los problemas de acidosis. El cuerpo tiene que tener un equilibrio en el pH, ¿sí? Y tiene que ser de 7, o sea, muchos autores dicen muchos valores, ¿no? También en Maxine ustedes van a ver que por especie cambia, pero hemos dicho, no sé si les ha dicho esto su auxiliar, que vamos a poner un pH estándar para hacer las interpretaciones, y es 7.35 a 7.45. Entonces, fíjense ustedes que cuando algo quiere acidificar, el cuerpo tiene la capacidad de equilibrar, pero cuando ya hay demasiada ácido láctico en el medio, el cuerpo se va a acidificar y ese animal puede morir. Entonces, un animal que entra a cirugía, hay que asegurar que el oxígeno va a llegar de manera adecuada a los tejidos. También tenemos que asegurarnos que haya una buena depuración. Otro pilar de la estabilidad intraoperatoria es que tiene que haber una buena depuración de los medicamentos que se van a meter. Y con eso vamos a ver el perfil renal. También tiene que haber una buena biotransformación, ¿no? Prevención de sobredosis y prolongación severa en la recuperación después de la anestesia. Entonces, con eso vamos a ver el perfil hepático. Y relacionado a la hemostasia, lo que hemos visto de la coagulación, eh, habíamos dicho que esto se hace generalmente en animales gerontes, ¿no? Anticipación y bloqueo del riesgo de hemorragia incontrolable que ustedes podrían tener en cirugía. Y bueno, en el metabolismo habíamos dicho, uno de los pilares más importantes es la glucosa, que lo que va a dar es que tiene que tener buena energía, ¿sí? Prevención del colapso cardiovascular inducido por crisis de glucosa. Entonces, esos son los 5 pilares. Basados en nuestros 5 pilares, vamos a tener 5 sensores vitales del tablero clínico. Entonces, nuevamente podemos decir, cada prueba de laboratorio responde a una amenaza hemodinámica o metabólica específica durante la anestesia. Entonces, yo voy a pedir un perfil hematológico que me va a ayudar a evaluar la oxigenación en el caso del hematocrito y de la hemoglobina. Una inmunidad que esté adecuada con los glóbulos blancos y una hemostasia primaria que se relaciona a las plaquetas. ¿Ven? Entonces, eso es lo que me va a ayudar. Estos son los 5 sensores vitales del tablero clínico. Voy a pedir un perfil renal para evaluar la tasa de filtración glomerular e hidratación. Aquí las pruebas son creatinina y nitrógeno ureico. Voy a ver si tengo un dulce porque
Luego, una, un perfil hepático, porque este paciente podría estar con colestasis, etcétera, y no podemos meter a un paciente inestabilizado a la cirugía, ¿ya? Luego, un perfil de coagulación que vamos a ver la hemostasia secundaria, porque la primaria, ustedes esto lo han visto en fisiología, es las plaquetas, ¿no ve? El Irán y todas esas cosas. Y en la hemostasia secundaria, y cascada plasmática, que eso vamos a verlo uno por uno ahora. Espero que me estén entendiendo. Y aquí está nuestro paciente quirúrgico. Habíamos dicho aquí que hay que ver un perfil hematológico. Aquí le voy a poner un letrerito, perfil hematológico, para que vayamos viendo uno por uno, ¿ya? Yo tengo que saber primero, vamos, en el perfil hematológico, voy a ver el hematocrito y la hemoglobina, porque se acuerdan que decía que tenemos que asegurar que el tejido esté oxigenado, que el paciente tiene que entrar estable a cirugía. Y uno diría, pero ¿qué pasa con los accidentados? Ellos no están estables, tienen que entrar de emergencia. Sí, se hace, pero en medicina veterinaria no hacemos transfusión sanguínea. Y si se hace, es bien difícil porque hay tantas razas, hay tanta variabilidad genética que es difícil encontrar su mismo grupo sanguíneo. Ustedes, aquí por ejemplo, han visto grupo sanguíneo, no, no ve, porque no se hace. Entonces, em, tendrían que meter al paciente, pero haciendo firmar al dueño que cualquier problema que ocurra, ustedes levantan las manos porque resulta que el paciente está entrando en un estado crítico. En los humanos no es así. En los humanos siempre piden, cuando va a ser cirugía abierta, siempre piden bolsas de sangre, porque así van a estabilizar el hematocrito y la hemoglobina y la oxigenación del tejido apropiado para que el paciente no se les vaya en la mesa, ¿no? Entonces, para eso, yo tengo que saber, tengo que dominar la mecánica fisiológica. Ese libro de Guyton de ustedes tendría que estar viejo, bien ojeado. A ver aquí. Gilmar es el que está solicitando. Ya le vamos a hacer entrar. Solicita ingresar. Porque este Gilmar es muy sacrificado. Lleva varias materias. No sé por qué. A ver, le haremos ingresar a este Gilmar. Así pues me interrumpe. Pero ahora no solicita. Ingresa. La señorita Blanco igual, tarde. Aquí está. Seguimos. Entonces, ustedes, como les dije, ese es su librito. Espero que hayan llevado ese libro. Ese libro es el más completo de... Hay muchos libros, pero este libro de Cunningham es un libro base muy bueno. No es extractos. He visto otros autores que es el compendio del compendio, o sea, como que hay que aprenderse bien los subtítulos y los títulos y con eso apruebo. Esto ya no es para probar, esto ya es para ejercer la profesión. Entonces, ustedes, si por alguna razón no han llevado bien o no sé, o se han olvidado de la materia, porque ustedes se olvidan, entonces vuelvan a leer para entender porque ustedes tienen que saber un montón. Ustedes son médicos veterinarios, ¿no ven? Entonces, en la mecánica fisiológica, voy a poner otra vez,
puntero, es que la entrega de oxígeno es muy importante. Este DO, chicos, está en inglés, ¿ya? La entrega de oxígeno es muy importante, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Entonces, para eso, yo para saber si hay una buena cantidad de hemoglobina que está llevando buena cantidad de oxígeno y además hay buena cantidad de células, hago el hematocrito y la hemoglobina. Pueden hacer también el recuento de glóbulos rojos. Ahora, ustedes que han hecho la práctica, el recuento de glóbulos rojos, bueno, la hemoglobina, han hecho la hemoglobina teórica porque el reactivo es muy caro. El hematocrito era el que menor porcentaje de error tenía en laboratorio, aproximadamente 2%. Pero han visto que su recuento de ROX era terrible, ¿no ven ustedes? Siempre el paciente tenía anemia macrocítica porque su recuento de rojos era muy bajo o esperaban muy rápido. Yo recuerdo de uno de sus compañeros de un grupo donde no había glóbulos rojos. ¿Y por qué? Porque se han equivocado. En vez de poner solución salina, le pusieron solución detergente. Entonces, esos errores en laboratorio ocurren, ¿no? Entonces, tienen que asegurar ustedes que este hematocrito y esta hemoglobina sean los valores reales porque serán los vectores de oxigenación. Como dice aquí la mecánica fisiológica, la entrega de oxígeno depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Este CA quiere decir contenido arterial de oxígeno, ¿ya? Si disminuye críticamente, bajo, o sea, cuando hay un problema de anestesia, hay una hipotensión. Se desencadena metabolismo anaerobio y hay una acidosis láctica. No se olviden, en sangre, capacidad de transporte de oxígeno va a depender, esto va a ser igual al gasto cardíaco más al contenido arterial, ¿sí? Entonces, estos datos ustedes lo tienen que manejar muy bien. Una elevación, si por alguna razón este animal aparentemente sano tiene policitemia, o sea que tiene gran cantidad de glóbulos rojos, va, va a aumentar la viscosidad de la sangre. ¿Y eso qué va a producir? Va a reducir la circulación de esta sangre en las arterias pequeñas, ¿no ve? En las arteriolas, porque la sangre va a ser viscosa. Ustedes no van a tener buena oxigenación en el tejido. Puede haber muchas causas. La deshidratación, un animal deshidratado no puede entrar a cirugía, ¿no? Una esplenoconcentración. Esto ocurre, por ejemplo, en felinos o una hipoxia crónica. Una disminución nos va a producir anemia. Si fuese una anemia regenerativa, quiere decir que hay una hemólisis por diferentes microorganismos, por ejemplo, aquí un micoplasma o la babesia, ¿sí? O una hemorragia que puede estar dado por un trauma o por un hemangiosarcoma. O la no regenerativa, que está ¿cómo se llama esta? La ERC es la enfermedad renal crónica. ¿Por qué tiene que ver este dato? Porque en el riñón está la formación de la eritropoyetina, ¿verdad? Entonces, también puede haber un hipotiroidismo o una inflamación crónica que ustedes no lo han visto. Entonces, pero si nosotros encontramos una anemia, podrían ser estas las causas, una policitemia, podrían ser estas las causas. Entonces, ustedes complementan su diagnóstico clínico con estos resultados. Respecto a los leucocitos, la mecánica fisiológica de los leucocitos, la parte de aquí entra
el pool de reserva en la médula ósea, ¿no? Porque ¿dónde se fabrican los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? En la médula ósea, ¿no? Y hay y estas se van a liberar por eh, por una activación de mediadores por citoquinas o llamadas también interleucinas. Y esto lo hemos llevado en inmunología, ¿no? Porque los leucocitos van a ser el tanque de reserva inmunológico y del estrés adaptativo. Ahora, no se olviden que cuando este animal va a tener una herida, entonces, ¿quién va a ayudar para que todo esto vuelva a la normalidad? Un proceso inmunológico, ¿sí? Que primero va a haber inflamación, luego va a haber fagocitosis, etcétera, etcétera, y va a haber regeneración de tejido. Entonces, ante una inflamación, las citocinas que se van a liberar, y me acuerdo que siempre les hacía pregunta de examen, es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis el tumoral alfa. Vacían rápidamente, o sea, una vez que se envía, o sea, va a haber una inflamación. O sea, al tiro cuando hacen el corte hay una inflamación, porque hay una invasión de tejido, ¿verdad? Entonces, va a haber una liberación rápida del pool de reserva de neutrófilos. O sea, aquí hay una inflamación y van a llamar a la célula. ¿No ve? Ustedes si recuerdan, se comunican entre ellas, el basófilo va a mandar los mastocitos van a mandar una señal a través de la histoquina y va a haber una liberación de células, ¿sí? Entonces, si las células que van a liberar cuando haya la cirugía, van a ser unas células maduras, pero si en los leucocitos, en el leucograma, yo veo que hay eh, liberación de células inmaduras, que son liberación de células de bandas, quiere decir que hay una desviación a la izquierda. Entonces, un animal con desviación a la izquierda no puede entrar a cirugía, porque quiere decir que ellos están inflamados, no hay algo evidente de esta inflamación y ellos ya están liberando células inmaduras, ¿no? Entonces, cuando yo veo una desviación a la izquierda, esto va a ser pregunta de examen de final, ¿qué es desviación a la izquierda? Es cuando los neutrófilos son inmaduros, que también se llama células en banda, ¿no ve? Indica que la demanda supera la reserva, ¿no? O sea, y esto puede ser una inflamación aguda crítica. Entonces, para entrar a cirugía, se tiene que tener una buena reserva inmunológica. No puede entrar sin reserva inmunológica el paciente a cirugía. Por eso se pide los leucocitos en el hemograma. Entonces, si hay una leucocitosis, cuando ustedes ven una leucocitosis, se va a deber a una neutrofilia o puede ser una eosinofilia o puede ser a linfocitosis, ¿no? Entonces, si hay una neutrofilia, puede ser una infección, una necrosis, un leucograma de estrés o excitación. Esto es muy importante, sobre todo en gatos, ¿no? Entonces, por eso es el que tiene que tomar la sangre. Yo, por ejemplo, esto dejo siempre al veterinario experto. Tiene que tomar bien y sin estresar al animal. Pincha y saca. Y ya está. Porque si al animalito le ligas y nada, ¿a quién le gusta que le estén presionando todo el tiempo? Entonces el gatito es el que más se estresa, ¿ya? Ahora, si vamos a encontrar una eosinofilia, esto nosotros ya hemos visto, se puede deber a una hipersensibilidad o puede deberse a algún parásito no protozoario, puede ser un nematodo, ¿no? Los linfocitosis estimulan, hay una estimulación antigénica, por ejemplo, la adrenalina en gatos. Una leucopenia tampoco puede entrar con leucopenia. Es secuestro de shock endotóxico, depresión medular, puede estar con parvovirus o con un virus de leucemia felina. O una leucopenia, que es estrés por glucocorticoides o viremias
agudas. No se olviden, para una cirugía tiene que haber una reserva leucocitaria adecuada en la médula ósea. Ahora, en la hemostasia prequirúrgica, vamos a ver dos tipos de hemostasia. La hemostasia primaria, que está relacionado con las plaquetas, la hemostasia secundaria, que está relacionado con la fase plasmática, que son proteínas y que se mide en tiempos, ¿no? Sabemos que la cascada de la coagulación tiene una vía extrínseca y tiene una vía intrínseca, tiene una vía común y esto va a apoyar a hacer la fibrina. Entonces, ¿qué es lo que más pedimos nosotros en el laboratorio, en animales gerontes? Es el tiempo de protrombina y el tiempo de protrombina parcial activada, ¿sí? Entonces, cada uno va a medir algo. El tiempo de protrombina va a medir el factor 7, la vida media, ¿no? Más corta que tiene. Después, ¿se acuerdan que en el perfil hepático también pedíamos tiempo de protrombina? ¿Por qué? Porque el hígado tenía la función de sintetizar este, esta proteína, ¿sí? Alerta. ¿Cuándo va a haber una alerta? Primer indicador alterado en intoxicación por roden- rodenticidas antagonistas de la vitamina K, ¿no? Entonces, eh, hay que ver el protrombina. Pero si un animal no tiene texias en las partes donde no tienen pelo o se evidencia que no hay, que no ha tenido sangrados en un animal joven, y hemos dicho que esto se pide en animales gerontes, ¿ya? Y luego el tiempo de protrombina parcial activado, vamos a pedir para evaluar el factor 7, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Dice que el factor 7 es común en gatos, pero clínicamente es asintomático. La prolongación conjunta de estos dos indicadores quiere decir que hay una falla hepática terminal, ¿no? O una coagulación intravascular diseminada. En el caso de las plaquetas, el mecanismo fisiológico es la adhesión del colágeno subendotelial al factor von Willebrand, como ustedes ven aquí. Entonces, generalmente, los valores de las plaquetas van de 150 a 200 hasta 450 por microlitro. Y umbrales de riesgo, si está menor a 50, hay un alto riesgo quirúrgico. Si está menor a 20,000, ya es un sangrado espontáneo, ¿sí? Esto podría ser por desnutrición, etcétera, por el lichia. Ahora vamos al nitrógeno ureico y a la creatinina. Se los considera como los medidores de depuración anestésica, ¿sí? Advierte sobre acumulación de fármacos, de excreción renal y predisposición a hipotensión severa. No se olviden que el BUN se va a elevar cuando el 75% de los túbulos ya tiene, eh, ya tiene fallas en su reabsorción. El BUN, por ejemplo, se reabsorbe, se saca por la orina, pero también un porcentaje se reabsorbe. Pero en el caso de la creatinina es un indicador de la masa muscular, es proporcional a la masa muscular, pero como no se reabsorbe, es un muy buen indicador de cómo está depurando el riñón, ¿sí? ¿Cuándo va a haber problema? Cuando ustedes tengan hallazgos de azotemia. ¿Se acuerdan de la azotemia que era? Era aumento de compuestos nitrogenados como la urea y la creatinina, ¿sí? Una azotemia prerrenal puede ser por deshidratación, por shock. Una azotemia renal, una lesión tubular o una lesión glomerular. Y una porrenal, que es una obstrucción uretra.
Este es una advertencia quirúrgica, la presencia de azotemia. Incrementa exponencialmente el riesgo de hipotensión intraoperatoria aguda y contraindica absolutamente el uso de nefrotóxicos, por ejemplo, los AINES. Esto ustedes en farmacología ya deben estar llevando, ¿no? Ahora vamos a hablar del Centro de Biotransformación del Riesgo Anestésico Activo. Y ahí vamos a hablar sobre lo que es el daño de las células hepáticas, ¿no? El contexto crítico. El hígado biotransforma la mayoría de los anestésicos. Seguro que ustedes van a usar uno de estos anestésicos que lo muestran y tal vez hay una gama mucho mayor, ¿no? Nosotros ahora nos estamos asociando con un médico cirujano de la Universidad de Costa Rica, porque ¿se acuerdan que les he mandado una, eh, un video en YouTube cuando han aprendido la parte de Erlicha, ¿se acuerdan? De anaplasma, de la doctora Bouza. Ella es directora de laboratorio allá. Y ella me comentaba que ellos tienen varios médicos, porque tienen un hospital ellos en Costa Rica. Entonces, allá los médicos quirúrgicos siempre hacen trabajan de forma aliada con el laboratorio y van viendo más pruebas de acuerdo a la edad del animal y todas esas cosas, ¿no? Entonces, nos estamos uniendo con ellos para hacer un proyectito. Entonces, si, por ejemplo, los chicos que van a repetir la materia, este curso va a ser obligatorio. Y para los que se van, va a ser voluntario. Si quieren aprender algo más del punto de vista del médico quirúrgico, la parte de laboratorio, la parte de anestesiología, que son tres áreas bien importantes, que sería la parte de farmacología. Entonces me ha parecido muy buena su modo de trabajo allá, que nos los van a compartir. Entonces eso es para el otro semestre. Su fallo prolonga severamente la recuperación y eleva la toxicidad. Y eso vamos a ver de la toxicidad, por ejemplo, en otro indicador bien importante, que también es el del hígado, es la albúmina. Ya, la albúmina es un indicador para muchas cosas, para el riñón, para el hígado, para pruebas prequirúrgicas. Cuando hay un daño de la célula hepática, ¿se acuerdan ustedes? Cuando había una lesión de la célula hepática, se liberaban estas dos enzimas, ¿no? Que es la aspartato, que es la aspartato aminotransferasa y esta es la GPT y esta es la GOT, ¿no? Esta es la pirúvica y esta es la oxálica. Entonces, el metabolismo es la liberación por alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática. Va a haber una hipoxia por toxinas. Entonces, esto se va a liberar. Se va a haber una lesión a la célula hepática. Entonces, una interpretación es que indican la lesión celular, no necesariamente la pérdida de la función metabólica global. La ST, que es la aspartato aminotransferasa, también indica miositis severa o hemólisis. Ahora, esto, por ejemplo, en un perro, en un gato, no hay lío, ¿no? Porque este es el mejor indicador, porque este también se encuentra en en otras células musculares, ¿no ve? Pero este es el que más se encuentra. Pero lamentablemente en animales poligástricos esto se encuentra en concentración baja y esta es la única que tenemos como opción. Y abajo hay una tablita que también les vamos a explicar sobre el animal poligástrico. Ahora, a veces hay una disfunción biliar e inducción, y ahí lo que vamos a ver es la fosfatasa alcalina, disfunción biliar, ¿no? Mecanismo, enzima ligada a membranas, porque este está en la membrana de las células del hepatocito, y no solamente del hepatocito, sino en otras células más. Pero la fosfatasa alcalina se interpreta
no solita, sino en grupo, ¿no? En pruebas hepáticas. Se libera por obstrucción biliar, vean, lo que yo tenía, ¿no? Que yo tenía colestasis. Entonces, o inducción, y esto puede ser por corticosteroides en perros. Hay una alerta en felina. La fosfatasa alcalina tiene una vida media muy corta en gatos. Tienen menos enzimas por gramo de tejido. Cualquier elevación de la fosfatasa alcalina es una alerta clínica crítica en gatos. Estas dos enzimas, que son sensores de integridad de la membrana hepatocelular, esto hemos llevado en perfil hepático. Entonces, el hígado, ¿qué tiene? Tiene la función de hacer la biotransformación de agentes anestésicos, ¿no? Planta de biotransformación, fase 1 y 2 de los anestésicos. Un fallo prolonga la recuperación y además eleva la toxicidad en la célula. Lo que va a hacer es que se vaya a romper, ¿sí? Lo que hace rato decíamos, daño no necesariamente pérdida de función, pero va a empezar a, a eliminar hacia afuera de la célula el ALT y el ACT. El ALT se encuentra en el citoplasma y el AST también se encuentra en el citoplasma, pero principalmente en la mitocondria. Cuando se eleva estas dos enzimas, en la hepatitis, lipidosis hepática felina, toxicidad por fármacos como ser los AINES y el paracetamol, isquemia prolongada, elevaciones de ACT también pueden deberse a daño muscular severo o hemólisis. Ahora sí vamos a entrar a la albúmina. La albúmina va a mantener la presión oncótica y la farmacocinética. Entonces dice que la albúmina va a ingresar, ven aquí que está una cosita azul, el fármaco anestésico, la albúmina se va a unir al fármaco y va a transportarlo para que cumpla su función, ¿sí? El problema en las pruebas quirúrgicas es que a veces hay un riesgo oculto que es la hipoalbuminemia. ¿Y cuándo es un riesgo para quirófano? Cuando es menor a 2 gramos por decilitro. ¿No ven? Los valores siempre están 3,5, 2,5, 3. Nosotros los valores que hemos sacado más o menos están en esos, ¿no? El impacto farmacocinético es que la albúmina tiene carga negativa y transporta a fármacos ácidos, ¿no? O neutros, como ser los barbitúricos, los benzodiazepinas, etcétera. Entonces, la albúmina tiene que tener una concentración adecuada porque cuando entre el fármaco, este se va a encargar de transportar a que cumpla su función y además lo va a llevar al lugar para que se elimine, ¿no? Al hígado. Entonces, eh, si la concentración de la albúmina es baja, el fármaco va a quedar libre y puede ocasionar problemas a nivel renal y a nivel respiratorio y el paciente se nos podría morir en mesa. La cascada de riesgo es que hay una disminución de la albúmina, aumento de la fracción libre, la parte activa del anestésico, potenciación de efectos depresores y sobredosis aitrogénica. Hace rato hemos dicho algo no voluntario, que puede estar por un fármaco, etc. El impacto hemodinámico, responsable del 75-80% de la presión oncótica, su caída genera edema pulmonar, tisular intraoperatorio y fallas de cicatrización. Cuando hacemos un panel nosotros en laboratorio, determinamos las proteínas totales, ¿se acuerdan? Ustedes han hecho proteínas totales y algunos han hecho albúminas. Entonces, la albúmina más las
globulinas van a ser las proteínas totales. Una hiperproteinemia, típicamente deshidratación, en el hemograma, los chicos cuando pidan hemograma, siempre van a pedir proteína, ¿sí? Porque a veces la deshidratación no es muy evidente, pero si pedimos el hematocrito, digamos, ¿cuánto? 50, y su proteína está totalmente baja, ese hematocrito no es real. Ese hematocrito está alto por la deshidratación, ¿sí? Entonces, una hiperproteinemia, o sea, un aumento de proteinemia, es una relación directa con la deshidratación. Si es por globulinas, va a haber una estimulación antigénica crónica, ¿no? Esto va a ocurrir en la Ehrlichia. Una hipoproteinemia, falta de síntesis hepática severa, enteropatía perdedora de proteínas o glomerulopatía perdedora de proteínas, como ser la amiloidosis. Vean la importancia de la albúmina. Aquí hay un dibujito donde está la fosfatasa y albúmina, van a producir colestasis, riesgo de sobredosis iatrogénica. Aquí tenemos la albúmina, ¿no? Entonces la albúmina va a tener unos espacios para que entre el anestésico, ¿no? Entonces cuando una albúmina tiene un 75, él va a mantener el 75-80% de presión oncótica, pero cuando hay una hipoalbuminemia, o sea, la albúmina en sangre, disminución menor a 2.5, no puede entrar a cirugía, ¿no? Porque va a aumentar la fracción libre del anestésico y vamos a tener problemas de riesgo de presión respiratoria. Ahí sí que el paciente se nos va, ¿no? O un problema cardiovascular agudo. Ahora entramos a la glucosa. La glucosa es el combustible, ¿no? Eh, para que haya energía en las células. Ahora, ¿qué pasa? O sea, todos los animales que van a entrar a cirugía se estresan. El combustible bajo el estrés quirúrgico. Siempre hay un estrés en las cirugías. El estrés, ¿qué va a promover? O sea, si ustedes recuerdan, siempre les hacía este ejemplo, en el caso de la glucosa, es que el estrés va a haber una activación de varias moléculas, una de ellas es la adrenalina, digamos, va a inhibir a la insulina, va a bajar la insulina. Entonces, la glucosa no va a poder entrar a las células y se va a mantener en sangre, ¿no? Entonces, y ahí va a haber como no están entrando a sangre, a tejido, el cuerpo interpreta que falta glucosa y va a ocasionar una glucogenólisis, quiere decir que la glucosa lo va a sacar del hígado, ¿sí? En diabéticos descontrolados puede desencadenar cetoacidosis intraoperatoria. Ya hemos dicho, las cetonas van a producir acidosis, y ya hemos llevado la clase anterior, acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Esta sería una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que cuando la insulina baja, lamentablemente el, el eje simpático adrenal sube la epinefrina, el cortisol, el glucagón, ¿ya? Entonces, ¿cuándo está aumentado? Cuando hay una hiperglucemia, diabetes mellitus, estrés transitorio mediado por epinefrinas, generalmente pronunciado en felinos, hay una disminución, una hipoglucemia, ayuno prolongado, después hay sepsis, shock, etcétera, etcétera. Riesgo, cuando hay poco azúcar, hay riesgo de colapso cardiovascular. ¿Saben, chicos? Cuando no hay glucosa, no va al cerebro. Entonces, un paciente con glucosa baja tampoco puede entrar a cirugía. Y otro problema de la hiperglucemia es que la sangre se hace más viscosa y resulta que inhibe la cicatrización.
Entonces, después de la cirugía, nosotros queremos que cicatrice. Entonces, si no tenemos un valor dentro del rango, que tendría que ser en un perro de 60 a 100 más o menos miligramos por decilitro, corremos el riesgo de que no cicatrice la herida. Ahora vamos a hablar algunas cosas que ocurren em, donde las reglas, como ya hemos visto, fallan, ¿sí? En equinos siempre va a haber secuestro esplénico. Contracción esplénica por dolor eleva el hematocrito. Fíjense, eleva de 35 a 50%. Por lo tanto, ¿qué hace? Enmascara una anemia o disimula una deshidratación falsa, ¿sí? Falsos hepáticos en equinos y rumiantes. La LT no es diagnosticada porque hay una baja actividad. ¿Se acuerdan que en los rumiantes el GOT era el más importante, ¿no ven? Entonces aquí lo que se aconseja es usar una GGT. Reciclaje de urea, esto es en los rumiantes. El BUN no refleja la filtración glomerular, el tiempo de filtración glomerular, o la tasa de filtración glomerular. La urea en los rumiantes se recicla por saliva al rumen, ¿no? Porque ellos regurgitan. Entonces, la creatinina sérica tendría una relevancia absoluta, pero sola. Ahora, algoritmos de selección, el perfil exacto para cada paciente, estado del paciente. Si el paciente es joven, si es sano, entonces hay que hacer un perfil básico. Ahora, chicos, la parte de estándares anestésicos seguro lo están llevando o lo van a llevar. Hay de diferentes tipos, uno, dos, y ese es otro tema, ¿no? ASA 3, ASA 1, 2, 3. Seguro eso en la parte de farmacología ustedes lo van a llevar, no me he querido meter en esta parte, pero en un perfil básico deberían tener este tipo, ¿no? Pues aquí se va a pedir un hemograma, ya donde tiene que tener su hematocrito, su hemoglobina, sus plaquetas y su leucograma. Una creatinina, un ALT, proteínas totales, aquí podemos pedir una albúmina también, y una glucosa para animales jóvenes. Para geriátricos o patología clínica confirmada, un perfil eh, geriátrico sería igual, un hemograma, una creatinina, un BUN, una fosfatasa alcalina, un GOT, un GPT, proteínas totales, albúmina, glucosa, pero aquí que ya entra, electrolitos, ¿sí? Pero si hay unas cirugías altamente vascular, como ser las oncológicas o las biopsias, entonces a este hay que añadir esto, tiempo de protrombina, tiempo de activación parcial de la protrombina. Estos son los valores que ustedes siempre tienen que manejar valores de referencia y busquen valores de referencia que sean relacionados a la altura, porque aquí hay hipoxia, pues chicos, ¿no ven? No es como operar a nivel del mar para tener estos valores reales. Un poquito más llega hasta 60. Gatos no he trabajado, pero sí con canes y la hemoglobina hasta 22. Los leucocitos en mestizos solo llegan hasta 14,000 y en perros de raza sí llegan hasta 18,000. Las plaquetas están entre este valor, esto está bien. La creatinina depende del tamaño del animal. El ALT, el AST, 100 me parece muy alto. Generalmente aquí han salido abajo de 50. La fosfatasa alcalina, hay que ver la edad. En animales jóvenes esto está elevado porque la fosfatasa alcalina se encuentra en la parte ósea y cuando está en crecimiento esto se va. Ahora hay una forma, me acuerdo, hablábamos con una doctora, hay una forma de determinar si la fosfatasa alcalina es del hígado específicamente o está mezclada con la del óseo.
es una prueba bien interesante y solo está relacionado con la temperatura. No me ha alcanzado el tiempo para poder estandarizarlo. Aquí tenemos las proteínas. Vean que la albúmina está de 2,6 a 3,3 y mencionan que menor a 2 ya es un problema. Todos los valores que vemos aquí en relación a la parte metabólica, como sea la CREA, el BUN, etcétera, se regulan en el cuerpo. Entonces, estos valores deberían ser parecidos al nivel del mar. Lo que no se regula es la serie roja. La serie roja es diferente. Y ahí aquí tenemos el tiempo, el TP, el tiempo de protrombina, que es de 11 a 16. Esto hay maquinitas para hacer y que te dan resultados ideales. Nosotros en las tesis hemos hecho manual con baño María y cada 15 segundos veíamos, no, cada 5 segundos veíamos si ha coagulado o no ha coagulado, ¿no? Entonces, cuando ya haces con la maquinita, que es como una máquina como si fuese nuestra mano, pero gira. Entonces, con la temperatura, con el tiempo. Entonces, si se coagula, porque eso tiene que estar a 37 grados, y para exacto el equipo, pero nosotros sacamos cada 5 segundos, ¿no? Entonces, o a veces en el mismo agua vamos viendo si coagula o no coagula. Y lo que nuestra mano mueve, mueve la maquinita. Solo da giros. Esa maquinita solo es para dar vueltas. Y resulta que hay menor error en el cálculo de tiempo de protrombina. Síntesis. El paciente es una red fisiológica interconectada. Chicos, dominen la fisiología. La fisiología y la anatomía, ustedes lo tienen que tener al dedo, así como decir buen día, ¿cómo estás? Así tienen que dominarlo. Van a tener ahora un tiempito. Yo no sé por qué adelantan materia. No entiendo. Ahora, si uno tiene la capacidad de adelantar materia y además de estudiar, porque tienen que nivelarse. Cuando salgan ustedes, eh, si son buenos en el estudio, les gusta leer, se preocupan, usan el criterio, etcétera, no van a tener problemas cuando salgan. Claro, a eso va acompañado todo lo que es las actitudes, el respeto, porque médicos veterinarios inteligentes hay muchos, ¿no? Pero con valores pocos. Entonces, eso de los valores también es muy importante. Entonces, en ese tiempo, estudien Cunigar. Tengan ese libro envejecido. Ahora, si ya no les gusta leer el libro, les gusta leer en pantalla, etcétera, háganse al ladito, háganse unos resúmenes que nunca lo van a olvidar, ¿sí? Entonces, si, si nosotros relacionamos todos los procesos fisiológicos, no vamos a tener problema en la interpretación. Evaluar datos de forma aislada ignora el riesgo real. Otra cosa que yo veo que falta en la carrera, uno es la fisiología, otro es la bioquímica, otro es la farmacología. Estos tres van de la mano, fisiología, bioquímica y farmacología. Si no manejan bien los tres, están arruinados, chicos, ¿no? Van a salir al mercado laboral con muchas deficiencias y hay algunos que no les importa saber, solo quieren aprobar por aprobar, pero les hacen quedar mal pues cuando salen afuera. Ese es el problema. Por eso yo les digo a los docentes, retengan, que aprendan. Después los liberamos. O sea, no es que se van a quedar toda la vida. Los liberamos y ellos no van a hacer quedar mal al resto. Pero si los lanzamos con cursos de verano, de invierno, como sea, no, este doctor aplaza, me aprobaré con el otro. El doctor Condori me decía, resulta que van al curso de verano y todos aprueban. No sé qué materia será. Todos aprueban. Y yo le dije, bueno, eso
va en decremento de las personas que trabajan, porque luego salen a los de la UNSA, como sea, no saben. ¿Por qué? Porque los han lanzado así, ¿no? Entonces esperemos que tomen conciencia, porque ser universitario es tomar, no sé, repito la materia. No entiendo, pues voy a tener que leer el doble. Si mi compañero con una lectura se sabe todo y a mí me cuesta, entonces repetiré 10 veces en leer eso para entender. Pero chicos, saquen el alto, porque la UMSA ya les da una puerta grande para ejercer. Ustedes la arruinan o ustedes la mejoran, ¿no? Nunca voy a olvidarle los primeros semestres que han salido de veterinaria, buenos, excelentes. Y si ustedes ven a estos chicos, la mayoría o ya no está en Bolivia o son emprendedores del área del laboratorio, del área de la clínica, ya tienen centros buenísimos, o sea, les va muy bien. Y otros se han ido a Santa Cruz y les va muy bien. Entonces, em, chicos, estudien. Les voy a torturar, estudien. Me odiarán, no importa, pero estudien. Si no estudian, estamos mal, ¿ya? Entonces, una alteración menor en un sistema puede potenciar catastróficamente a otro. Entonces, si yo tengo una hipoalbuminemia, ¿ve? Quiere decir que va a aumentar la fracción libre del anestésico. Además, tengo una anemia que va a comprometer, tengo un hematocrito bajo, va a comprometer la oxigenación. ¿Qué va a hacer? Va a haber una cascada de riesgo sistémico, tormenta perfecta para hipoxia tisular y sobredosis iatrogénica mortal. Este paciente se va. Entonces, y también necesitamos que estos medicamentos que van a entrar haya una buena filtración, ¿no? Una buena filtración, una eliminación de esos medicamentos que han ingresado al cuerpo para tener una buena recuperación del paciente. Entonces, leer el tablero completo transforma la anestesia de una apuesta a una ciencia calculada. No sé cómo harán con los electrolitos, porque es muy importante los electrolitos para cuando ustedes colocan sus sueros fisiológicos. Cuando coloco un suero glucosado, cuando coloco un suero lactosado. Entonces, todas esas cosas tienen que ir dominándolas. Ahora, yo sé que la medicina veterinaria es amplia. Alguien se puede dedicar a la patología aviar. Entonces, este de la patología aviar no va a ser cirugías, ¿verdad? Entonces, esta parte lo puede tener como conocimiento base, pero no lo tiene que dominar. Pero tiene que dominar la parte de producción, la parte de bioseguridad, la parte de manejo sanitario y la parte de identificación de enfermedades eh, eh, aviares, ¿no? Esa es otra área. Entonces, ustedes, el área que decidan, háganlo bien. No importa, porque veterinaria es tan grande y van a tener tantas opciones de trabajo. Ustedes elegirán, me voy para aquí, me voy para allá, etcétera. Como hace rato les decía, uno es anestesiólogo, el otro es clínico, el otro es cirujano. Por ejemplo, en la UMS había un muy buen cirujano. Él se fue. Él se fue a, ¿cómo se llama este país? Eh, a Noruega. Todo el mundo lo quería. Hasta la UMSA lo estaba viendo para la parte de cirugía 2, porque va a haber ahora cirugía 2, ¿no ven? Así chicos, bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta parte, que les vaya muy bien en un futuro próximo. Con quinto siempre hacemos despedida, pero esperemos que a la otra semana ya esté todo bien y hagamos una despedida bonita entre nosotros, compartamos algo y festejamos nuestro, porque después yo ya no les vuelvo a ver, a no ser que vuelvan al laboratorio como tesistas y podamos trabajar. Ahora estamos haciendo un convenio con la, ¿cómo se llama? Con la zoonosis de la alcaldía
Ahí se va a necesitar tesistas, por lo menos 3 tesistas. Vamos a hacer estas pruebas prequirúrgicas, se va a evaluar el estado del animal, porque aquí van animalitos, la mayoría son animales rescatados. Entonces queremos ver cómo llegan estos animales rescatados, porque les hacen generalmente la castración, la esterilización. Entonces, queremos ver en qué condiciones llega con estos parámetros. Entonces, cuando demos la charla, les vamos a avisar, porque va a ser una charla de tres, ¿no? Va a participar la doctora Bousa, que ustedes la han visto, va a participar un cirujano, un anestesiólogo y mi persona. Los cuatro vamos a hacer esta charla, que va a ser online, porque ellos están en Costa Rica, y espero que participen, chicos, ¿ya? Ya tienen todos los datos del examen, les voy a enviar la presentación para que estudien. Esto entra al parcial. Lo que no va a entrar al examen parcial, ahorita voy a ir a ver, a ver un ratito, voy a ir a buscar lo que les he enviado. Mm, Aquí creo que les he enviado sus seminarios, ¿se acuerdan? María José, ¿tienes a la mano los seminarios? Deme un Los momentito. temas de seminario. Sí, sí, los que vamos a dar. A ver, léeme los temas de seminario. Estoy buscando y no lo encuentro. Lo que dijo que vamos a dar es perfil pancreático, exudado y trasudado, líquido cefalorraquídeo, evaluación de la función pancreática, el ego y metabolismos y minerales. Ya, ¿Y eso usted? está en el seminario. Sí, eso y el cardio, los indicadores séricos del perfil cardíaco más, esto nos envió usted su diapositiva, es igual entraba. Ya. Entonces, ahí no entra citología. No, citología dijo que no iba a ingresar en el examen. Ya. Eso quería decirles, porque voy a preparar su examen, pero lo que hemos avanzado sí entra. Si se dan cuenta, es todo lo que ya hemos llevado. Es como un resumen, ¿no ven? Hemos llevado perfil cardíaco,